Yo tengo contabilizado 352 personas que fueron asesinadas aquí en estos alrededores de Santa Marta y aquí al centro también. Ese día fueron 22 muertos los que hubieron allí porque habían otras personas, las mujeres como ellas las sacaron de unas casas, entonces esas mujeres fueron las que más estaban más cerca. Pero los compañeros, los jóvenes que andaban allí, esos murieron en las espaldas del Picacho. Se nos ha pedido en alguna ocasión que perdonemos y olvidemos nuestra historia. Yo digo, y lo vuelvo a repetir, que podemos perdonar, pero no olvidar jamás lo que hemos vivido en nuestra vida. Al menos unas 75,000 personas perdieron la vida en la guerra civil que sufrió El Salvador entre 1979 y 1992. Un 80% de las víctimas eran civiles y la mayoría de estos hechos son considerados crímenes de guerra. Y en 1993 fueron investigados en el informe de la Comisión de la Verdad. A más de 30 años, las víctimas y sus familiares aún esperan conocer qué pasó, dónde, quiénes, únicamente la verdad. La verdad no tiene matices, no tiene aristas. La única verdad es que las víctimas han sufrido mucho en este país. Las víctimas siguen sin una adecuada reparación ni respuesta por parte del Estado y por tanto esa es la gran verdad. Nuestra verdad no es otra que acompañar y escuchar a las víctimas, sentir que ellas sientan que nosotros estamos cerca y sobre todo que nosotros no venimos más que a reforzar su posición y su derecho a obtener una justicia y reparación suficiente. Lo que hacemos es un poco recuperar del olvido casos, masacres, personas que perdieron su vida en los años del conflicto y que es importante recuperar la verdad de su historia. Lo que se trata es de ofrecer posibilidades distintas de reparación. Si el pueblo salvadoreño, los poderes salvadoreños escucharan muchos de los testimonios que nosotros escuchamos aquí, nosotros siempre acabamos preguntando ¿qué necesita para sentirse reparado? Una cifra superior al 80%, fijaros que si es importante, siempre nos dice queremos justicia, queremos paz, no queremos que a nadie se le sancione especialmente, no queremos venganza, queremos paz. Es también sabio, muy sabio, el establecer que no se trata de judicializar el tema, porque lo que importa es la verdad, sencillamente la verdad. En este caso, la justicia no tiene que ver con la ley. El derecho a la verdad es un derecho de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, de conocer los detalles de lo ocurrido en relación a los crímenes que les han victimizado directamente o a sus familias. Esto supone el derecho de conocer qué ocurrió, quiénes fueron los responsables,
de conocer las motivaciones que los perpetradores tuvieron para cometer hechos atroces como masacres, desapariciones forzadas, torturas, asesinatos de personas. Y este derecho para las víctimas de cara al Estado es una obligación jurídica. Están obligados a garantizar el derecho a la verdad de las víctimas. De lo que se trata es de cambiar el régimen, cambiar el poder y avanzar a través de aproximaciones donde las víctimas llegan y cuentan. Esa es la verdad de las víctimas, la verdad de las víctimas. Pero hay una verdad de los asesinos, que esta está encerrada y protegida por las cuatro paredes del poder estatal y del poder del mercado. ¿Cuál es la verdad de la gente? ¿Y cuál es la verdad de los poderosos? ¿Cuál es la verdad de la víctima? ¿Y cuál es la verdad de los asesinos? Tras el fin del conflicto armado, los acuerdos de paz prevén la posibilidad de investigar los hechos a través de una comisión de la verdad que fue organizada por las Naciones Unidas, y se abría la posibilidad de conocer la verdad, encontrarse con el pasado, resarcir a las víctimas y repararlas. Pero esta oportunidad fue negada por los gobernantes de aquel momento. Los sucesivos gobiernos posteriores a los acuerdos de paz, desde el gobierno del presidente Cristiani hasta el gobierno del presidente Saca, mantuvieron una política de negacionismo histórico, una política de negar los derechos fundamentales a las víctimas sobrevivientes de este tipo de crímenes. Y por lo tanto se negó la existencia de las masacres mismas, de las desapariciones. Por favor, pasar al estrado para presentar el caso de tortura en contra de don Luis Rivas Gámez. Buenos días, señoras y señores respetables del jurado. Ese día vamos a presentar dos casos. El primero es sobre la tortura que sufrió el señor Luis Rivas el 16 de noviembre de 1981. Justamente ese momento ya existía una oficina ahí en La Virtud. Nos llaman a esa oficina de CONARA, Migración de Honduras, que nos iban a extender un carnet de refugiados a todas las personas que estábamos allí. Estando en la oficina, se acerca una señora que era de La Virtud y les dice: si mi consejo vale, váyanse para La Virtud, porque no tarda en llegar la tropa salvadoreña acá. Estábamos ahí sentados cuando emboca otro contingente de ejército, mezclado, Guardia Nacional, Policía Nacional, Fuerza Armada y paramilitares. No se preocupen, nos dicen, los llevamos a hacer un paseíto nomás, ¿verdad? Ese fue el argumento. Cuando yo iba amarrado, bueno, y había que pasar los alambrados, no podía pasarme de los alambrados. Pues lo que hacían ellos pues era pasarse al otro lado del alambrado y del pelo me jalaban debajo del alambrado, y luego uno me empujaba del cincho y otro me jalaba del pelo para pasarme al alambrado. Entonces los periodistas iban tomando fotografías. Eso para ellos no les gustaba. Para esconderse ellos se fueron y corrieron a unos matorrales, me dejaron medio libre un breve momento. Una valiosa mujer española, la recuerdo muy bien, ella era enfermera y le digo: por favor venga a soltarme ahorita que me han dejado suelta estos bandidos, le digo. Bueno, se llenó de valentía ella también porque sabía las consecuencias que también ella corría también, y llega y me suelta, a como pudo. Éramos 32 personas los que habíamos sido capturados. En ese momento no hubo ningún asesinado,
pero la intención de la Fuerza Armada era masacrarnos. Prácticamente en El Salvador se ha negado de manera sistemática el derecho a la verdad. El derecho a la verdad que tienen las víctimas, pero también el derecho a la verdad que tiene el pueblo salvadoreño. Parecería que con la entrada en vigencia de la ley de amnistía se tendió un velo de silencio y, como la palabra dice, amnistía viene de la palabra que dice olvido, que significa olvido, de amnesia. En el año 2000, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró que la ley de amnistía no violaba la Constitución de la República. Sin embargo, dio la autoridad a los magistrados para declarar si esta ley es aplicable o no, ya que las graves violaciones a derechos humanos no son amnistiables. La ley fue avalada por el presidente Alfredo Cristiani, quien gobernó entre 1989 y 1994. Los casos ocurridos en ese quinquenio quedaban fuera de la protección de la ley. La Constitución dice que no se puede autoamnistiar, y el presidente Cristiani logró que incluso se le pusiera el velo de la impunidad con esa ley a los delitos que se cometieron en la época de él. Esa gente poderosa que perpetró crímenes sigue gozando del privilegio de ser intocables en el país. E inclusive cuando son juzgados en el extranjero, son tratados de proteger internamente. En el caso ya particular de El Salvador, pues la ley de amnistía nos ha marcado la obligación jurídica, entre comillas, de olvidar todo lo que pasó alrededor del conflicto armado. Entonces eso ha significado la imposibilidad para el pueblo en general, para las víctimas en particular, la posibilidad de conocer qué pasó. Han sido las víctimas y las organizaciones de derechos humanos quien, con una lucha persistente de denuncia, de recuperación de la memoria, han demostrado que estos crímenes sí ocurrieron. A partir del 2010, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 24 de marzo, en honor a Monseñor Romero, el Día Internacional del Derecho a la Verdad, sobre los casos de graves violaciones a los derechos humanos. En este marco, diversas instituciones de derechos humanos se han pronunciado para exigir la pronta investigación y resolución de casos que aún siguen en impunidad. Este día, estas organizaciones históricas, que ya las identificaremos, están llegando a la Procuraduría en el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad y la Dignidad de las Víctimas, a presentar formalmente denuncias ante esta Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos relacionadas a varias masacres y crímenes atroces ocurridas en el marco del conflicto armado interno que se vivió en el país y que siguen siendo casos en impunidad. Nosotros, organizaciones de derechos humanos, Probúsqueda, Tutela Legal María Julia Hernández, FESPAD, CDC, también la Comisión de Derechos Humanos, presentamos pues al Procurador de Derechos Humanos en este día 2 denuncias. Una en base a la Constitución y en la ley de la Procuraduría, solicitando una serie de casos en los cuales nuestras instituciones han presentado al fiscal general desde hace muchos años y estos se encuentran archivados o engavetados en lo que es la Fiscalía. Estamos reunidos en este lugar, en este monumento, para conmemorar el Día Mundial, el Día Internacional del Derecho a la Verdad y de la Dignidad de las Víctimas. Estamos en la 16ª edición del Festival Verdad y como parte de ese festival, cuyo lema es: junto a las víctimas caminamos hacia la verdad,
queremos compartir con ustedes esta cátedra de realidad que lleva por nombre el derecho a conocer la verdad. Las organizaciones participantes en los eventos de la semana dedicada a la lucha por la verdad, cerramos las actividades de este mes de marzo con nuestras convicciones fortalecidas y con el compromiso de seguir recorriendo el camino de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado, acompañándolas en su afán y legítima terquedad de exigir verdad, justicia y reparación. Las instituciones del Estado salvadoreño tienen una enorme responsabilidad, que es superar esa ley de amnistía y sobreponerse a esa ley de amnistía que es absolutamente inválida para los efectos de la verdad y la justicia en nuestro país. La ley de amnistía sigue encubriendo, ¿verdad?, a los culpables de todas esas barbaridades que se hicieron, ¿no? Entonces, la iglesia misma, pues, no, en su mayoría no está contribuyendo, ¿verdad?, para que esa verdad sea, pues, hecha realidad. Si nosotros sobrevivimos y los que no sobrevivieron, digamos, no lo decimos, pues de aquí a 25 o 50 años, las generaciones no lo van a creer ni van a saber nada de todo eso. Entonces nosotros tenemos una deuda con las generaciones. Ya son 30, 20 y tantos años de espera de las víctimas. No puede esperarse más. Hay necesidad de que se conozca la verdad oficial para que haya oportunidad de que se haga justicia. Algún día llegaremos a lograr que efectivamente se derogue la ley de amnistía. Pero no vamos a lograr mucho si nos rebajamos a la condición de verdugos de nuestros propios victimarios. Necesitamos que esas heridas sean curadas, pero curadas debidamente, ¿verdad?, donde no cicatricen solapadas, que todos seamos satisfechos, ¿verdad?, de los logros alcanzados.